Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Centro Ágora. Bienvenidos y bienvenidas a los jueves en el Ágora. Bueno, en primer lugar vamos a saludar, como siempre solemos hacer, a nuestro protagonista, nuestro conferenciante. Es el catedrático de Genética de la Facultad de Medicina de Albacete, Julio Escribano. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este ciclo de conferencias de Hacemos Barrio. Gracias siempre. Bueno, un saludo también para la representante de la Federación, o los representantes, mejor dicho, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, de la FABA. Gracias también, otro jueves más, fieles a este ciclo de conferencias. Y a Virgilio Cencerrado, por supuesto, coordinador y alma de este ciclo de conferencias, la persona que se encarga de todas las labores, organización, producción, grabación, edición, etcétera, etcétera. Gracias, como siempre, Virgilio. Bueno, entre todas estas personas, como no, les vamos a saludar a ustedes. Gracias, porque sin este público, sin su presencia todos los jueves, no sería posible este ciclo de conferencias. Bienvenidos y bienvenidas, por tanto. Les vamos a recordar también, como es habitual, que este ciclo de conferencias está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, por la FABA y por el Ayuntamiento de Albacete a través de su Concejalía de Barrios y de Pedanías. Además, cuenta con la colaboración de la Diputación de Albacete, de este Centro Ágora de Participación Ciudadana, del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, y antes de entrar en materia, sí que les vamos a anunciar dos cambios que ha habido en el programa, en esta última parte, ya que estamos, lo decíamos antes, 4 conferencias nos quedan por delante. Bueno, el primero de los cambios es sobre la conferencia del próximo día 23 de mayo, por cuestiones de agenda profesional y también cuestiones imprevistas, el doctor Martín Landaluce no puede impartir esta conferencia y la vamos a sustituir por otra que además yo creo que va a ser muy interesante. Será la también doctora Carolina Fernández con la conferencia titulada Los zapatos de tacón de Ella Fitzgerald. Bueno, interesante, ya lo digo, no se la pierdan. Y el otro cambio es que la conferencia prevista para el 30 de mayo, ese día es festivo en Castilla-La Mancha, entonces lo vamos a trasladar al siguiente jueves, que es el 6 de junio, y la conferencia seguirá siendo la misma. Ya saben el contenido sobre el tiburón ballena. Bueno, hecho estos dos anuncios, hoy no vamos a hablar de tiburones, tampoco vamos a hablar de ballenas, creo, pero vamos a hablar de otro animal que quizá sea mucho más feroz y más peligroso que estos, y somos nosotros mismos, el ser humano. Bueno, y cómo nosotros, de hace miles de años, se adaptaron al entorno para poder sobrevivir. El doctor Escribano sí que va a hacer o va a conseguir que nosotros nos formulemos algunas cuestiones, algunos interrogantes al respecto, por ejemplo, qué hay en común o qué tenemos todavía en común con aquellos primeros seres, si hay alguna, en qué hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. Sabemos que en muchísimas cosas, ¿no? Pero en cuestión genética, ¿qué diferencias nos marcan con los anteriores? ¿Qué carga genética todavía conservamos de estos primeros seres y qué hemos perdido por el camino? Bueno, preguntas interesantes y respuestas que lo serán mucho más y que harán, bueno, pues que nos sorprendamos incluso en algún momento. Bueno, y dicho esto, sí que les voy a presentar ya a nuestro protagonista, que lo cierto es, según me iba contando, tiene una formación muy completa, variada, aunque dentro del mismo ámbito, digamos, de las ciencias o de la rama sanitaria, pero es variada. Es diplomado en enfermería, pero también es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. También investigador postdoctoral en el Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Actualmente es catedrático de genética en la Facultad de Medicina de Albacete, donde precisamente dirige el grupo de genética molecular humana.
al tiempo que ha sido investigador principal del grupo de genética de la red temática de investigación, OFTARED, del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, es uno de los profesores, esto es importante e interesante, es uno de los profesores o de una de las personas fundadoras de la Facultad de Medicina de Albacete y fue decano también de la misma. Julio Escribano introdujo otra cuestión a destacar que debemos tener en cuenta, es que introdujo la genética y el estudio de la evolución de la misma como disciplina en nuestra Facultad de Medicina. Y me decía, y esto me sorprendía bastante, que son unos estudios que no están en otras facultades de medicina, ya no solo de España, sino del mundo, del resto del mundo. La verdad es que esto es llamativo y curioso al mismo tiempo. Esto es bueno, no sé si un logro, podríamos decirlo, un logro que Julio también consiguió, bueno, pues es por esa importancia que él y otras personas consideran que tiene para los estudiantes de medicina, los posteriores o los futuros médicos. Es una información esta muy valiosa y que contribuye, y de qué manera, ¿no?, a entender la salud y la enfermedad desde este punto de vista de la evolución histórica. Bueno, pues enhorabuena también por este logro, ¿no?, por este objetivo cumplido. En los últimos años ha centrado su investigación en el estudio de enfermedades genéticas oculares. Esto además ha hecho que haya sido, y además es una noticia bastante reciente, que haya sido premiado por la Sociedad Española de Oftalmología en un acto que todavía no se ha celebrado, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, pero ese premio ya es oficial y ya ha sido comunicado. Enhorabuena también, por tanto, por este otro logro. Bien, ha publicado, voy finalizando, ha publicado varios artículos de investigación, dirigido también numerosas tesis doctorales y participado en varios proyectos vinculados con ámbitos muy distintos, muy diferentes. Bien, dicho esto, yo creo que nos apetece muchísimo, escuchar al doctor Julio Escribano y escuchar esta conferencia, así que por mi parte nada más, les dejo ya con él. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, en primer lugar, a todos y a todas las que os habéis tomado, digamos, el interés de estar una tarde de primavera como esta, estar aquí, además con toda la oferta de actos culturales que hay en Albacete, y bueno, habéis decidido acompañarnos esta tarde y por eso os doy las gracias y espero que lo que os cuente pues os resulte de interés. Con esa intención lo estoy haciendo. Gracias, María José, por tu amable presentación. Únicamente una puntualización: yo no fui decano de la Facultad de Medicina, fui vicedecano. Ay, perdón. Te he escuchado mal por teléfono, perdona. Pero bueno, muchas gracias por tanta amabilidad y por tanta generosidad. También quería dar las gracias al Ayuntamiento de Albacete por contribuir a organizar este ciclo de conferencias, que yo creo que son un privilegio para la ciudad de Albacete. Yo creo que Virgilio, a quien también hay que agradecerle, como decía María José, es el alma mater, es el alma creadora de este ciclo de conferencias, pues nos permite acercar temas que yo creo que son todos ellos muy interesantes a la ciudadanía en general, y ha conseguido traer aquí a conferenciantes de primer nivel, y no lo digo por mí, pero las personas que me han precedido, pues algunos de ellos han hecho trabajos que han tenido repercusión internacional, repercusión mundial. Entonces yo creo que es un privilegio tenerlos aquí al lado para que escuchar pues todo lo que ellos han aprendido y todas sus enseñanzas. De manera que muchas gracias también a la Asociación de Vecinos, que también participa de una manera, yo creo que muy importante en todo esto. De manera que yo creo que el objetivo es compartido. A mí, cuando Virgilio me propuso participar, pues me pareció una idea excelente, y yo voy a intentar esta tarde, de la manera más sencilla posible, pues contar cosas que espero que sean de interés. De lo que vamos a hablar, como decía María José, es de nuestro pasado evolutivo, que es muy lejano. Y me gustaría, hay un mensaje muy importante que anticipo y que lo veremos también al final de la charla, que es muy sencillo. Yo creo que ese mensaje es muy sencillo, es una idea muy sencilla, es muy útil, porque nos permite
promover la salud, nos va a ayudar a estar sanos. Y yo creo que tenemos que ir cambiando el foco de la actividad sanitaria. Lo que se enseña en las facultades de medicina fundamentalmente es a diagnosticar y a tratar las enfermedades. Y no cabe duda de que hay que hacerlo. Pero yo creo que es mucho más interesante para las personas, también mucho más interesante para el sistema sanitario, prevenir la enfermedad. De tal manera que yo creo que se habla poco de la prevención, se habla poco del fomento de la salud. Esto se puede abordar desde muchos puntos de vista y la historia, el pasado, nos ayuda. Y yo lo que voy a intentar esta tarde es poner un poco de luz a esta cuestión de la promoción de la salud, de la prevención de la salud, entender por qué estamos sanos, entender por qué podemos enfermar desde un punto de vista histórico. De tal manera que la conclusión, veremos que es muy sencilla, es una conclusión conocida por todos los que estamos aquí, únicamente que vamos a intentar entenderla de una forma un poco distinta. Ese es mi objetivo. Veremos si soy capaz de conseguirlo. Bien. Los mensajes que quiero transmitir, pues los he organizado en 4 partes. En primer lugar, como vamos a hablar de pasado, de historia evolutiva, pues haremos un pequeño recordatorio sobre, de la manera más sencilla posible, como decía, sobre evolución. Hablaremos también, sin procurar entrar en muchas cuestiones técnicas, de cómo ha sido la evolución humana, lo que conocemos de la evolución humana y conocemos bastante, de cómo podemos entender algunos aspectos de la salud como adaptaciones que son el resultado de la evolución y que nos han permitido sobrevivir, porque todo esto va, en definitiva, de sobrevivir, de poder sobrevivir. Y también veremos cómo el desajuste entre estos genes que son primitivos, que son paleolíticos, y la forma de vida actual constituye una causa de enfermedad. Si conocemos esa causa, es fácil la prevención. De tal manera que, bueno, estas son las ideas. Comentaba María José que en la Facultad de Medicina de Albacete, pues los estudiantes estudian genética y estudian evolución. Y yo creo que es un complemento formativo pues de primera magnitud, porque normalmente intentamos buscar las causas inmediatas, tanto de la salud como de la enfermedad, y no cabe duda que las hay. Es decir, si tenemos sobrepeso, hay una causa inmediata, y es que comemos mucho y hacemos poco ejercicio. Pero ¿hay alguna razón histórica que nos ayude a comprender esto? Pues justamente es lo que hace la evolución. La evolución nos va a aportar razones de tipo histórico, que a veces no son evidentes, pero que están ahí. De tal manera que el pensamiento tradicional en medicina nos puede llevar a pensar que la salud es lo normal y que la enfermedad es un estado anormal, por lo tanto. Desde un punto de vista evolutivo, podemos pensar que estamos sanos cuando conseguimos adaptarnos de manera exitosa a un ambiente que es cambiante. Y estamos enfermos cuando hay un desajuste de lo que hacemos con el ambiente. Luego, la enfermedad puede ser ese desajuste de, por ejemplo, nuestra genética con el ambiente. Bien. Como decía, algunas ideas sencillas sobre evolución. Es decir, ¿cómo actúa la evolución? Además, la evolución no es una teoría. No es que sea una hipótesis, aunque todavía hay personas que se niegan a aceptar que los seres vivos cambian y los seres humanos cambiamos. Los seres humanos no siempre hemos sido como somos ahora, y lo sabemos de manera científica, de manera objetiva. Estamos hablando de ciencia, y entonces siempre que lleguemos a una conclusión o una hipótesis será porque hay datos objetivos que nos indican que es así. Así es como funciona esto. De tal manera que sabemos que en un medio natural, en un medio en el que hemos vivido los seres humanos pues hasta hace relativamente poco tiempo, los recursos son limitados. Y por lo tanto eso nos lleva a competir. Eso lleva a que los individuos, los seres vivos de una población, los seres humanos de una población tengan que competir por esos recursos. Además, las poblaciones de individuos son diversas. No somos todos iguales, sino que hay una diversidad genética, somos genéticamente distintos. De tal manera que en esa competencia por los recursos, que puede ser con individuos de nuestra propia especie o con especies distintas, los mejor adaptados son los que consiguen sobrevivir y reproducirse. De tal manera que si esas características que les han permitido sobrevivir y reproducirse tienen un componente genético, una base genética, estos individuos van a transmitir esos genes a su descendencia, a la siguiente generación. Y de esta manera, esto es lo que
digamos, es la selección natural, se produce una selección. Se van a reproducir aquellos individuos, no que son, esto seguramente lo habréis oído en otras ocasiones, no los más fuertes, no los más rápidos, no necesariamente los más listos, sino aquellos que mejor se adaptan. De tal manera que de generación en generación se van transmitiendo aquellos genes que permiten a los individuos adaptarse mejor a los ambientes que son cambiantes. Y de generación en generación, con el paso de muchas generaciones, las poblaciones van cambiando los rasgos físicos, y eso es la evolución. De tal manera que un mecanismo fundamental de la evolución es la selección natural, y esto es lo que dijo Darwin, que es el padre. Es el padre de la evolución, junto con otro científico del que se habla menos, estos dos barbudos que se pueden ver en la diapositiva. El otro barbudo es Wallace, Alfred Wallace, otro inglés, naturalista, y que llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Bueno, hay una historia yo creo que muy bonita. Los dos publicaron en el año 1858 los artículos en paralelo, pero un año después Darwin publicó este libro que tenéis ahí, que es la primera edición de El origen de las especies, por medio de la selección natural. Es decir, la clave, lo que aportó Darwin, es que es la selección natural el motor, el mecanismo de la evolución. ¿Vale? Bien, espero que eso haya quedado claro. Claro, nos podemos preguntar, pero bueno, ¿esto realmente es así o es una teoría? ¿Podemos ver que la selección cambia a los seres vivos? Pues aquí tenemos un ejemplo clarísimo, que yo creo que nos resulta familiar para todos. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde vienen las razas de perros? ¿Qué origen tienen? Pues resulta que todos proceden del lobo. La especie silvestre es el lobo, y los perros son el resultado de la domesticación humana. Los seres humanos domesticaron a los lobos, fueron seleccionando a aquellos individuos que tenían características que interesaban por el motivo que fuera, bien por su comportamiento, porque eran animales de compañía, en fin, por lo que sea, y fijaos qué variedad. Todas estas razas de perro son el resultado de la selección, en este caso, artificial. Pero el resultado es el mismo. Nos da igual que la selección sea artificial o natural. Aquí vemos que la selección, seleccionar a los individuos que se van a reproducir y, por lo tanto, qué genes van a pasar a la siguiente generación, tiene la capacidad de cambiar a los seres vivos. Tenemos otro ejemplo. Lo que sucede es que en individuos, o mejor dicho, en especies como la nuestra, con tiempos de generación tan grandes, es muy difícil ver los cambios. Pero tenemos un ejemplo muy reciente, que ha sido la pandemia del COVID. Todos hemos visto cómo cada poco tiempo aparecían nuevas cepas de virus. Eso es el resultado de la evolución, es la propia evolución del virus. Y lo bonito, yo creo, que de todo esto es que todos los seres vivos estamos sujetos a las mismas reglas, a las mismas leyes. Lo cual yo creo que nos llevaría a preguntas muy interesantes, pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Porque todos tenemos un origen común, en definitiva. Son ideas que tienen la capacidad de cambiar el mundo, para bien y para mal. La evolución, estas ideas de la selección natural y del origen del hombre, como veremos ahora después, pues supusieron una revolución. Y como digo, todavía hay lugares donde no se aceptan. Si se entienden bien, lo que producen es el progreso de la sociedad, el progreso de la humanidad, pero si se entienden mal, pueden causar mucho dolor. Y prueba de ello son los movimientos eugenésicos, de los intentos de mejorar a nuestra especie, de mejorar a los seres humanos, que hubo a principios del siglo XX. Y el caso extremo, el exponente máximo, es el nazismo, que con el pretexto de mejorar nuestra especie, pues dio lugar al exterminio de todos aquellos individuos que los nazis consideraban que eran inferiores. O sea que son ideas que tienen muchísima fuerza, muchísima capacidad, como digo, para bien y para mal. Si se entienden mal, pueden causar mucho sufrimiento. Bien, la evolución además no tiene una dirección predeterminada. Es decir, la evolución no nos hace necesariamente mejores ni peores. La evolución lo único que permite es que los individuos se adapten al ambiente que hay. Y además no es perfecta. Podemos ver un ejemplo, yo creo que muy bonito también, en el ojo humano. Ahí tenemos dos esquemas. El ojo del vertebrado podría ser perfectamente un ojo humano. Bueno, qué órgano tan maravilloso, ¿no? Que nos permite ver, nos permite relacionarnos con el mundo exterior. Pero tiene un fallo de diseño enorme. Nuestro ojo tiene un punto ciego.
Y resulta, si nos fijamos en este esquema, vemos que los fotorreceptores, que es esta capita que está aquí, en el caso del ojo de los vertebrados y en el ojo humano también, resulta que están por debajo de las fibras que salen y que van a formar el nervio óptico. De tal manera que todas las fibras que salen, las fibras nerviosas que salen de los fotorreceptores, se reúnen en la parte posterior del ojo, formando el nervio óptico, y tienen que salir del globo ocular para conectar con el cerebro. Y al salir, como vemos aquí, se interrumpe esta capa de fotorreceptores. Es decir, en la zona del nervio óptico no hay fotorreceptores y ahí no podemos ver. Qué fallo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió colocar los fotorreceptores por debajo de la capa de fibras? Sin embargo, en el ojo del pulpo, en el ojo de los invertebrados, como por ejemplo de los pulpos, resulta que los fotorreceptores están colocados donde esperaríamos, donde tendría sentido, y es por encima de esas fibras, de tal manera que el nervio óptico, como vemos ahí, no interrumpe la capa de fotorreceptores y no existe un punto ciego. Pero aún así, aunque nuestro ojo tiene esta limitación, nos apañamos bastante bien. No notamos que hay un punto ciego porque nuestra visión es binocular. Y entonces el punto ciego de un ojo se compensa con el del otro ojo. O sea que a pesar de estas limitaciones, la evolución se las apaña bastante bien para que sigamos adelante. Luego, también es muy frecuente que los estudiantes de medicina, o cualquiera que estudie un poco el cuerpo humano, como es muy complejo, piense, es perfecto. El organismo humano está en la cumbre de la perfección. No es así. Tenemos limitaciones, tenemos muchas limitaciones. Pero afortunadamente estamos vivos, podemos disfrutar de cada día, estamos sanos y podemos ser felices. Eso también yo creo que es la grandeza de todo esto. Bien, pues vistas estas ideas generales, vamos a hacer un pequeño resumen de la evolución humana. Somos también muy egocentristas. Creemos que somos los más importantes en el mundo y en la naturaleza. Y hace unos días yo veía este cartel, que es una campaña, yo creo que muy interesante, porque pone el foco sobre el cambio climático y cómo nuestra especie está siendo causa del cambio climático. Y si os fijáis, aquí lo que dice es que el ser humano es la única especie capaz de cambiar el planeta. ¿Y no es verdad? Somos una especie singular, pero cada especie que existe es singular. Nosotros tenemos una gran singularidad, pero no somos distintos al resto. ¿Y qué otras especies son capaces de cambiar el planeta? Pues, por ejemplo, especies muy pequeñitas, microorganismos que no vemos, las cianobacterias. La vida en la Tierra hoy es como es, se basa, nuestra fisiología, la de los vertebrados, la de los seres humanos, se basa, tenemos un metabolismo aerobio, usamos el oxígeno para respirar, porque este oxígeno procede de estos organismos pequeñitos, las cianobacterias, que son fotosintéticos y son capaces de liberar oxígeno. De tal manera que fijaos qué cambio tan grande del mundo, que toda la vida, o buena parte de la vida como la conocemos, y nuestro planeta es el resultado, pues en gran medida, de la acción de las cianobacterias. Y no nos tenemos que ir tampoco muy atrás para ver cómo otro microorganismo, como otro ser muy pequeñito, como el COVID-19, también cambió el mundo, hasta el punto que nos encerró en nuestra casa. Y tuvimos varios meses de ciudades vacías. Luego, no somos los únicos seres capaces de cambiar el mundo, aunque sí que es verdad que tenemos una gran capacidad de hacerlo y sobre todo de hacerlo muy rápidamente. Bien, entonces esta visión antropocéntrica es inevitable, incluso Darwin, pues también yo creo que pecaba de esta visión. Tardó, desde que publicó su libro sobre el origen de las especies, con estas ideas, la idea principal de que la selección natural es el motor de la evolución, pues tardó 12 años en publicar también, en aplicar esto al origen del hombre, porque imaginaba la que se le venía encima. Porque nuestro origen no es muy distinto, y se ha malentendido. Esta es una de las primeras traducciones de su libro al español, del año 1909, y en el capítulo primero lo que dice, habla literalmente de las pruebas de que el hombre desciende de una forma inferior. Bueno, aquí yo creo que podemos ver sus prejuicios. Inferior porque es más primitiva.
Y esto siempre es así. Los seres vivos actuales pues descienden de otras formas anteriores que son más primitivas, que son más antiguas. Pero no quiere decir que sean ni mejores ni peores. Esto ya es un juicio de valor. Y lo que decía, en definitiva, lo que trataba era de afirmar que el hombre es el descendiente modificado de alguna forma preexistente. Eso es lo que él dijo. Darwin no dijo que el hombre viene del mono, que es lo que generalmente se interpreta, y claro, era muy chocante, e incluso todavía yo creo que puede seguir siendo muy chocante. O sea, ¿cómo que un mono es como yo? Pero, ¿cómo los monos van a ser como nosotros, que somos la suma perfección? Y eso dio pie pues, a caricaturas como estas que estamos viendo aquí, donde se le representaba pues, con cuerpo de mono y su cara. Incluso el anís del mono, si os habéis fijado, este anís español tiene este dibujo y el mono, la cara es la de Darwin. O sea que fue una idea que se extendió pues, rápidamente pues, por todo el mundo occidental. Bien, Darwin, como digo, no dijo, la idea con la que nos vamos a quedar no es que el hombre descienda del mono, sino que los chimpancés, los monos y los seres humanos tenemos antepasados comunes. Y sabemos, la genética nos ha permitido reconstruir nuestra historia, de tal manera que el último antepasado común entre los chimpancés y los bonobos, los bonobos son chimpancés enanos que son los más parecidos genéticamente a los seres humanos, pues el último antepasado común se remonta aproximadamente a unos 6 o 7 millones de años atrás. Conocemos perfectamente el genoma, el material genético de los chimpancés y el humano, y cuando lo comparamos nos llevamos una sorpresa. Resulta que se diferencia el material genético, la secuencia de nucleótidos de un chimpancé y la de un ser humano aproximadamente en el 1,2%. Dicho de otro modo, es idéntico nuestro material genético, desde el punto de vista de la secuencia, aproximadamente en el 99% de la totalidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un mono se parezca tanto a mí? Bueno, pues eso es un dato objetivo. Si comparamos nuestro genoma con el del gorila, que está algo más alejado, pues las diferencias son del 1,6% y con los orangutanes del 3,1%. Pero esas pequeñas diferencias son importantes. En cualquier caso, está claro, si observamos el cuerpo de un chimpancé y el de un ser humano o de un gorila, que tenemos un patrón corporal común. Tenemos 4 extremidades situadas de la misma manera, tenemos una fisiología, unos mecanismos fisiológicos que son muy parecidos, un sistema circulatorio, un sistema endocrino, un sistema digestivo, que son muy parecidos. Y eso es el resultado de nuestros genes, en gran medida. Pero las pequeñas diferencias también son responsables de que no sea igual un chimpancé que un ser humano, o que no sea igual un chimpancé que un gorila. Pero bueno, esperaríamos seguramente a priori que las diferencias entre los chimpancés y los seres humanos fueran mayores. Y realmente no lo son. Claro, nos podemos preguntar, ¿y si cogemos 2 seres humanos distintos? Cogemos el genoma de alguno de los amigos que veo por aquí, de alguno de los compañeros, y comparamos su genoma con el mío. ¿Cuántas diferencias habría? Pues menos, lógicamente, de 1%, aproximadamente un 0,1%. O dicho de otro modo, la secuencia de nucleótidos, el genoma, el material genético de 2 personas distintas es idéntica al 99,9%. Es decir, nos parecemos muchísimo, pero ese 0,1% es responsable en gran parte de las diferencias que podemos observar. Luego, no somos tan distintos unos de otros. Y yo creo que eso también es una buena reflexión, porque a veces intentamos establecer barreras en función de distintas características, por ejemplo, el color de la piel. Y ahora veremos, más adelante veremos qué es el color de la piel. ¿Vale? El color de la piel también nos ha originado históricamente muchísimos problemas. Y posiblemente algunos de los que han originado estos problemas, si hubieran sabido lo que vamos a ver ahora, pues a lo mejor hubiesen actuado de otra manera o se hubieran llevado una gran sorpresa. Bien, pues como vamos a hablar de los genes paleolíticos, voy a dar pocas cifras, pero nos vamos a remontar aproximadamente, es una historia que vamos a poner el punto de partida aproximadamente hace 2 millones de años, 2 millones o 2 millones y medio de años. ¿Vale? El registro fósil nos indica, estos son datos objetivos, que ha habido una serie de especies humanas, una serie de homos distintas. Eso también es tremendamente interesante. Posiblemente más de 10 especies humanas distintas. ¿Cuántas sobreviven?
una, que es la nuestra. Luego, esto lo que nos quiere decir es que a pesar de que la evolución tiene una gran capacidad de adaptar a los seres vivos, esa capacidad no es ilimitada y a veces no es capaz de hacer que los individuos se adapten y entonces se produce la extinción. Hemos sido la especie humana más exitosa y además hemos colonizado todo el planeta. Somos tremendamente versátiles. No somos los seres vivos más fuertes, no somos los más rápidos, pero somos muy versátiles. Hasta el punto de que no solamente podemos colonizar nuestro planeta, sino que también podemos colonizar otros planetas. Hemos viajado a la Luna, por ejemplo, o al espacio. Bien, pues en estos 2,5 millones de años ha habido varias especies y, como decía, bueno, ha habido épocas, también yo creo que esto es muy interesante, ha habido épocas de la historia en la que han convivido varias especies humanas. Por ejemplo, los Homo sapiens, nosotros, con los neandertales. Y esa convivencia ha sido fácil. Bueno, pues si la convivencia entre los propios seres humanos no es fácil, imaginaos cómo ha podido ser con otras especies distintas. Bien, y vamos a hacer, que es lo que me interesa, vamos a intentar ver cómo ha sido la vida. Porque claro, nuestros genes, los genes que tenemos en la actualidad, proceden de aquí. Y son el resultado de esa selección natural que les han permitido a todas estas especies sobrevivir. Entonces, vamos a ver cómo han vivido. Bueno, pues empezando por una especie humana, Homo habilis, que tiene aproximadamente 2 millones de años, esta especie se caracterizaba por su capacidad de fabricar herramientas, de ahí el nombre de habilis. Tenía la habilidad de fabricar herramientas, como veremos ahora después, que utilizaba seguramente para cazar y para descarnar a las presas, o la carroña, porque hemos sido carroñeros, nuestros antepasados han sido carroñeros y gracias a eso han sobrevivido. Y esta sería una reconstrucción. A partir de los fósiles, pues el Homo habilis podría tener este aspecto. Y me gustaría que os fijéis en el color de la piel. Porque ¿dónde aparecieron todas estas especies humanas? En África. Estos fósiles se han encontrado en África y en ninguna parte más del planeta. Esto lo que nos indica es que el origen de la humanidad, de todas estas especies, incluyendo el Homo sapiens, que somos nosotros, es africano. Y en África, tener la piel oscura resulta que es adaptativo, porque nos protege del sol. Bien, esto es un ejemplo de las herramientas que hacía el Homo habilis, y como digo, pues le permitían seguramente, son herramientas muy simples, lo que indica que ya tenía pues un cierto nivel de inteligencia. Hay muy pocas especies capaces de fabricar herramientas, los chimpancés también pueden utilizar herramientas, palos por ejemplo. Pero golpeando las piedras, pues eran capaces de obtener pues estas aristas cortantes que, como digo, les permitían probablemente cortar la carne de las presas que cazaban. Es decir, ¿cómo obtener alimento? Pues carroña, en algunos casos, se alimentaban de animales muertos o los cazaban, y también podían recoger plantas, raíces. Otra especie, Homo ergaster, estamos ahora prácticamente hablando de hace 1,5 millones de años, se calcula que pudieron vivir hasta hace unos 100.000 años, pues tenemos evidencias arqueológicas que indican que utilizaban el fuego, aprendieron a utilizar el fuego, también tenían herramientas. Y de nuevo, si los vemos, pues su piel es oscura. Es oscura porque es una adaptación, como veremos luego, a la intensa luz solar que hay en zonas ecuatoriales de África. Es muy interesante porque se han encontrado fósiles fuera, no son los más primitivos, pero se han encontrado fuera de África. Es decir, abandonaron África. No se fueron a explorar, no se fueron de turismo, sino seguramente abandonaron África siguiendo no los rebaños, sino los grupos de animales de los que se alimentaban. Como consecuencia de cambios climáticos, migraban los animales y estos humanos iban detrás de ellos. Y se extendieron por Europa y por Asia. Y ahí dieron lugar a especies distintas, como veremos ahora después. Pero fueron los responsables, probablemente, según las evidencias fósiles que hay, de la primera migración humana fuera de África. Llegaron a colonizar pues, Europa, territorios europeos y territorios asiáticos. Otra especie ya más reciente, estamos hablando de entre 1 millón y 750.000 años, es Homo antecesor. Se llama así porque es el antecesor, se propone que es el antecesor de otras dos especies, el Homo sapiens y de los neandertales. Es una especie arcaica.
Los seres humanos arcaicos se caracterizan, por ejemplo, por estos arcos superciliares tan prominentes y era una especie muy robusta. Y esto también es muy interesante porque muchos de estos fósiles se han encontrado en España, en el yacimiento de Atapuerca. Y esta es una reconstrucción de cómo podría ser pues, Homo antecesor. Y además, los fósiles de Atapuerca han proporcionado información tremendamente interesante que indican que practicaban el canibalismo. Se han encontrado pues, muchos depósitos de huesos de animales, seguramente animales que habían sido comidos por estos hombres, mezclados con otros huesos humanos de la misma especie. Y cuando se examinan estos huesos, se ven esta serie de marcas que corresponden a golpes de instrumentos de piedra, de hachas de piedra, es decir, fueron descarnados, exactamente igual que los huesos de los animales. Entonces, esto lo que indica es que, y además están mezclados y son muchos, la interpretación que se hace es que probablemente cazaban a otros Homo antecesor, de otros grupos, y se alimentaban de ellos. Y además, en los dientes que se han encontrado, también hay marcas que se interpretan como el golpe de estas herramientas de piedra, y lo que indican es que probablemente comían de esta manera, cogían un trozo de carne, lo sujetaban con los dientes y con la mano, y golpeaban cerca de los dientes para poderla cortar. O sea que yo creo que esto nos indica cómo vivían. Entonces, esta es digamos que es algo constante. Estamos viendo que durante millones de años el alimento no estaba asegurado. Cada día había que buscar, había que conseguir el alimento. No había, digamos, un almacén, una reserva de alimento. Y además había que hacer ejercicio físico para conseguir. Había que hacer un gasto calórico para conseguir ese alimento. Y nuestros genes están adaptados, se han seleccionado aquellos genes que han adaptado nuestra fisiología y nuestra anatomía a esta forma de vida. Bien, seguimos viajando, nos remontamos ahora a unos entre 400.000 y 250.000 años y nos encontramos otra especie, los neandertales, con los que convivieron los sapiens. Nuestros antepasados convivieron con esta otra especie humana. Cuando se encontraron estos fósiles se pensó que serían unos monos, pues tal vez algo más desarrollados, pero a medida que han ido apareciendo hallazgos arqueológicos se ha visto que pues eran seres humanos capaces de adornarse. Se han encontrado, como veremos ahora después, collares hechos con conchas, y eso es tremendamente interesante. ¿Conocéis alguna especie que se adorne? Nosotros, los seres humanos. ¿Y qué nos indica? Esto nos indica que hay un pensamiento simbólico. Eso es característico de los seres humanos. Luego, esto nos indica que los neandertales tenían pues, unas funciones intelectuales seguramente muy parecidas a las de los Homo sapiens. No solamente eso, sino que también se han encontrado restos de enterramientos rituales. Esto quiere decir que tenían posiblemente alguna idea sobre la trascendencia de la muerte. Como decía, pues esto es un ejemplo de uno de los adornos, y además han encontrado en las cuevas de Nerja estos dibujos que se interpretan como focas, que tienen una antigüedad de aproximadamente 40.000 años. Hace 40.000 años todavía no habían llegado los Homo sapiens a Europa. Quienes vivían eran los neandertales. Luego también eran artistas, y esto lo que nos indica de nuevo es que había un pensamiento simbólico, un pensamiento abstracto. ¿Vale? De tal manera que por los restos fósiles sabemos que los neandertales habitaron Europa, estaban en Europa cuando llegaron los sapiens, por lo tanto se produjo el encuentro, y también habitaron pues, zonas asiáticas. Bien, muy interesante que en algunos de los fósiles de los neandertales, costillas por ejemplo, se han encontrado pues, estas lesiones, es decir, hubo lucha. Estos son lesiones producidas por armas punzantes. Y por las características, quienes estudian esto interpretan que son armas que no eran neandertales, eran armas del Homo sapiens. Entonces esto lo que sugiere es que hubo encuentros violentos entre los sapiens y los neandertales, probablemente porque se competía por los recursos, por el agua, por los animales, zonas de caza, por lo que fuera. Y lo que también es tremendamente interesante es que se observa que algunas de estas fracturas han cicatrizado, hay un callo de fractura. Entonces, esta persona no murió, a pesar de estas heridas tan graves, este neandertal no murió de manera inmediata. Y para poder sobrevivir en ese medio primitivo, solamente pudo suceder una cosa, y es que el resto del grupo le tuvo que ayudar. O sea, que entre los neandertales seguramente ya había sanitarios, o todos eran sanitarios.
Y esto también lo que nos indica es que tenían, digamos, un comportamiento cooperativo y solidario, porque esta cooperación y esta solidaridad es adaptativa y nos permite sobrevivir. Un ser humano, un neandertal o un sapiens aislado en la naturaleza es muy vulnerable, pero el grupo nos hace fuerte, y la cooperación nos hace fuertes y nos ayuda a sobrevivir. Luego, a lo mejor por eso, nuestra especie se caracteriza por la cooperación. Muy interesante también, creo que es otro hallazgo que se produjo pues, hace unos 15 años, en una cueva rusa, en la cueva en Denisova, en la región de Altai, se encontró una falange de un individuo y a partir de los restos de ADN que quedaban ahí, se pudo secuenciar su genoma y quedó claro que era una especie distinta. Estos son los denisovanos, hay muy poquitos fósiles denisovanos, otra especie distinta. Esto quiere decir que hubo una época en la que en Asia convivían probablemente 3 especies, denisovanos, neandertales y homo sapiens, en estas zonas asiáticas. Y en Europa, al menos, los sapiens y los neandertales. Las relaciones entre ellos hemos visto que seguramente no fueron fáciles, fueron violentas, pero también hubo intercambio genético entre ellos, lo sabemos ahora. Y sabemos que los europeos, no los asiáticos, pero sí los europeos, en nuestro material genético tenemos algo menos de un 5% de material genético neandertal. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Os imagináis cómo fueron esos encuentros? Aquí le podemos poner la poesía que queramos. Podemos pensar que hubo amor entre una neandertal y un sapiens, o al revés. O podemos pensar que hubo violencia. O tal vez lo que hubo fue pues, un secuestro y una violación. Eso probablemente nunca lo sabremos. Bueno, yo me quedo con la primera parte. Yo prefiero, como no lo sabemos, prefiero pensar que una neandertal y un sapiens o al revés se enamoraron y tuvieron descendencia. Y ese material, es decir, somos híbridos, en definitiva. No somos puros. Pero esa hibridación nos hace fuertes. Y en Asia pasó algo parecido. Hubo también, no sabemos si secuestro, si enamoramiento, entre los denisovanos y los sapiens asiáticos. Y los asiáticos tienen en su genoma restos de los denisovanos. Y esta es nuestra historia genética, que es diversa, somos mestizos. Y yo creo que eso también es tremendamente importante. Bueno, aquí quería representar de una manera un poquito más detallada lo que acabo de decir, pero la idea sería esa, que históricamente sabemos, tenemos evidencias, esto no es una suposición, sino que el material genético, los estudios genéticos nos indican que tenemos, los Homo sapiens europeos, tenemos genes neandertales. Bien, resumiendo la historia, pues lo que sabemos es que los seres humanos aparecieron en África, el Homo erectus, que veíamos al principio, incluso salió, quedaron poblaciones aisladas. Claro, con el paso de las generaciones se pierde toda la memoria, nosotros hemos perdido todo nuestro recuerdo y dieron lugar a otras especies. Y cuando hace aproximadamente 300.000 años apareció en África, como consecuencia de la evolución, nuestra especie, es decir, los primeros Homo sapiens, nuestros primeros antepasados directos, los miembros de nuestra especie, aparecieron hace aproximadamente 300.000 años en África, en el este de África. Como veremos ahora después. ¿Por qué lo sabemos? Por los fósiles. Los fósiles que se han encontrado hasta ahora nos indican que ha sido así. Es posible que se hayan perdido fósiles y que, por lo tanto, el registro fósil sea incompleto. Es posible que haya partes de la historia que no podamos reconstruir nunca. Pero, desde luego, yo creo que el trazo grueso de cuál es nuestro pasado evolutivo lo tenemos claro, aunque nos falten algunos detalles. Entonces, hace aproximadamente unos 300.000 años aparecieron los Homo sapiens y comenzaron distintas oleadas. No iban de turismo de nuevo, no iban a explorar, sino que posiblemente iban siguiendo a los animales de los que se alimentaban, empezaron a salir de África, ocuparon la península arábiga, Oriente Medio y se fueron extendiendo por ahí. Lo veremos ahora después. Este podría ser un resumen de las migraciones de nuestra especie. Repito, hace 300.000 años, en el este de África, en el norte de África también, los fósiles más antiguos están en Marruecos, de Homo sapiens, pues aparece nuestra especie. Y comienzan, hace unos 100.000 años, se producen migraciones. La primera migración se dirige, lógicamente, al terreno más cercano, en la península arábiga, y a partir de ahí, seguramente alimentándose de mariscos, de peces, pues a través de la costa fueron migrando hacia el sur asiático.
De tal manera que hace aproximadamente unos 50.000 años pues llegaron al sur de Asia y también llegaron a Australia. En aquellos años el nivel del mar era distinto, seguramente habría comunicación terrestre y pudieron llegar o bien caminando o bien en algunas embarcaciones primitivas, en troncos de árbol. Continuaron migrando y hace unos 15.000 años, relativamente poco, llegaron pues, al norte de Asia, en las proximidades de lo que hoy es Norteamérica, lo que sería Alaska, el estrecho de Bering. Seguramente también estaba comunicado, se podía pasar caminando. Y hace unos 40, ahora volveré a hablar de América, y hace unos 40.000 años los Homo sapiens llegaron a Europa y aquí se encontraron con los neandertales. Y comenzó una competición y, de hecho, las evidencias fósiles nos indican que los últimos neandertales vivieron en la península ibérica, probablemente en Gibraltar. Ahí estarían. Bien, pues hace unos 15.000 años aproximadamente comenzaron a moverse, a descender por América del Norte y, lógicamente, las últimas regiones en ser colonizadas pues fueron las regiones de Sudamérica. De tal manera que, y hasta aquí yo quería llegar con toda esta historia, esto nos permite ver, espero, con claridad, cómo ha sido la forma de vida de nuestros antepasados. Durante 300.000 años, aproximadamente 10.000, 15.000 generaciones, nuestros antepasados han sido cazadores y recolectores. De tal manera que si los tenemos que imaginar, pues en los libros de texto cuando íbamos al colegio, pues todos veíamos estas representaciones, ¿no?, de los hombres primitivos, eran cazadores y recolectores. Y por lo tanto, los genes que permitían sobrevivir a estas personas son los que se han transmitido de generación en generación y son los que tenemos nosotros en gran medida. Y son genes que están adaptados a esta forma de vida, de la que hablaré ahora después. ¿Vale? Y son los que nos permiten estar sanos viviendo de esta manera. ¿Vale? Hace unos 10.000 años, es decir, ayer prácticamente, en términos evolutivos, se produjo un gran cambio, que fue la aparición de la agricultura y de la ganadería. Y eso pues cambió la forma de vida. Dejamos de ser cazadores y recolectores, dejamos una vida nómada por una vida sedentaria. La agricultura permitió la aparición de las primeras ciudades, ¿vale? Y la concentración de grandes cantidades de personas, y los primeros conflictos, y los primeros ejércitos. Y ahí comienza a aparecer la sociedad como la conocemos. Y bueno, si esto fue la agricultura hace 10.000 años, fue ayer, pues hace 5 minutos que apareció la revolución industrial y la revolución tecnológica. Y nuestra forma de vida ha cambiado de una manera vertiginosa. Hemos pasado, en nada de tiempo, de ser cazadores y recolectores a vivir de esta manera. Y nuestros genes siguen estando adaptados a esta forma de vida. Y esto nos origina problemas, ¿vale? Como veremos ahora después. ¿Existen cazadores y recolectores en la actualidad que nos permitan no imaginar, sino ver cómo es esta forma de vida? Pues sí. Por ejemplo, son tribus nativas en África, los bosquimanos. Hay aproximadamente 100.000 bosquimanos que viven en distintos países del sur de África y viven de esta manera que vemos aquí. No practican la agricultura, no tienen reserva de alimento, viven de forma nómada y cada día su principal ocupación es salir a cazar. Grupos de hombres salen a cazar, se organizan bien, normalmente no hay conflictos, consiguen el alimento y lo regresan al poblado. Y hay una cooperación entre ellos porque eso les garantiza la supervivencia. Luego, la cooperación es buena, parte de porque, bueno, consideremos que lo es, porque nos ayuda a sobrevivir, sobre todo si la cooperación es recíproca. Bien, pues una vez que hemos visto estas generalidades, vamos a ver, a intentar entender algunas características de la salud desde un punto de vista evolutivo. Vamos a hablar en concreto de las diferencias del color de la piel, de la tolerancia a la lactosa y de la duración del embarazo y del parto. Bueno, resumiendo lo que acabamos de ver, si representamos a nuestros antepasados, yo creo que hay una cosa muy llamativa, ¿no? Es el color de la piel. Es decir, lo que predomina es el color, incluso los Homo sapiens, es el color de la piel oscura, la abundancia de melanina. ¿Por qué? Porque esto no es ni más ni menos que una adaptación a vivir en zonas donde la irradiación solar es muy intensa, en zonas ecuatoriales, y ahora hablaremos de todo eso. De tal manera que tenemos menos melanina los europeos, porque esto es una adaptación a ambientes en los que la irradiación solar no es tan intensa.
Luego, no es más que eso. Y fijaos si el color de la piel nos ha traído problemas. Es que son las personas que tienen un color de piel distinta, son muy diferentes a nosotros. Pues no es así. Incluso los que han intentado, como mencionaba antes, hacer una mejora de la raza, pues resulta que sus antepasados eran morenos, muy morenos, eran negros. Ahí está nuestro origen. Entonces yo creo que esto es otra de las virtudes que tiene el estudio, el conocimiento del pasado. Yo creo que nos ubica a todos en nuestro sitio. Bien, entonces para comprender esto, por ejemplo, si representamos la intensidad de la radiación ultravioleta según la latitud, en distintas regiones de la Tierra, pues lo que podemos ver es que en el Ecuador y en las zonas tropicales es máxima. Y a medida que nos vamos desplazando hacia los polos, pues va disminuyendo. De tal manera que en esas condiciones, tener mucha melanina nos protege de la luz. De hecho, si vemos el color de la piel de las poblaciones nativas, pues lo que observamos es que hay una correlación casi perfecta, ¿no?, entre la cantidad de melanina y la radiación solar. Entonces, las poblaciones nativas que viven en el Ecuador y en zonas tropicales tienen mucha melanina, son negros, y a medida que nos vamos desplazando hacia el norte, por ejemplo, de Europa, pues se va perdiendo la melanina. ¿Por qué? Porque es una adaptación, como decía. No es ni más ni menos que una adaptación. Porque la luz ultravioleta ha supuesto una presión de selección enorme y ha dado lugar, pues, a toda esta variación en la pigmentación de la piel humana. De tal manera que hay distintas hipótesis, es decir, ¿por qué ha supuesto esta presión tan fuerte la luz ultravioleta? Pues en primer lugar porque produce quemaduras. Produce quemaduras que son importantes, pero es que además degrada el ácido fólico. Entonces, una mujer que tenga bajos niveles de ácido fólico, lo que puede tener son hijos, si se queda embarazada, con malformaciones. Por ejemplo, malformaciones del tubo neural, espina bífida, entre otras. Entonces, pues eso dificulta, lógicamente, la supervivencia. Además, produce mutaciones en la piel. Aprovecho esto para hablar también de la importancia sanitaria que tiene la luz del sol, como veremos ahora después, ¿vale? De tal manera que en regiones ecuatoriales tener mucha melanina es adaptativo, porque nos protege de las quemaduras y nos protege de la degradación del ácido fólico. Sin embargo, cuando nos movemos hacia zonas septentrionales, hacia otras latitudes, tener mucha melanina nos impide sintetizar vitamina D, y entonces hace que tengamos problemas, por ejemplo, óseos. Entonces, resulta adaptativo, nos evita estos problemas tener menos melanina, y hay una selección. La selección natural favorece la supervivencia y la reproducción de estos individuos, ¿vale? Además, hay quien plantea que, bueno, que tener menos melanina ha podido dar lugar a una selección sexual, una selección reproductiva. Si se ha considerado históricamente que tener la piel más clara podía ser más atractivo a la hora de elegir a la pareja. ¿Bien? De tal manera que, bueno, también de acuerdo con lo que estoy comentando, si vemos, por ejemplo, la cantidad de vitamina D que tienen las poblaciones humanas según la latitud, pues en regiones africanas ecuatoriales la cantidad de vitamina D es suficiente todo el año. A medida que vamos hacia el norte, bueno, pues en regiones, por ejemplo, europeas o incluso asiáticas, durante un mes al año la vitamina D que tenemos en la sangre es insuficiente. Y en zonas más septentrionales, países nórdicos, la cantidad de vitamina D es insuficiente prácticamente todo el año. Entonces ya vemos que lo que ha intentado la naturaleza es adaptarse justamente a esta situación. Y por eso decía que aprovecho, aunque no tiene que ver con la evolución, pero aprovecho para recordar la importancia sanitaria que tiene la luz ultravioleta, porque es un factor selectivo y con unos efectos muy importantes. Y si los que tenemos poca melanina no nos protegemos adecuadamente de la luz ultravioleta, pues el riesgo de desarrollar un cáncer de piel es muy elevado. ¿Y esto se ve o no se ve? ¿O esto es un invento? Pues si vemos las lesiones que tenemos cualquiera de nosotros, si las pudiéramos ver, seguramente, producidas por el sol, seguramente veríamos algo así. Y si transcurre el tiempo suficiente, si nos exponemos con unas dosis suficientes, pues es cuestión de tiempo que alguna de esas lesiones se transforme en un cáncer de piel. Luego nos tenemos que proteger de la piel, ¿vale? Bien, otra adaptación es la tolerancia o intolerancia a la lactosa. La intolerancia, no sé si aquí habrá alguien que tenga una intolerancia a la lactosa. ¿Las personas intolerantes a la lactosa son enfermos? Podríamos pensar que sí, ¿no? Y por lo tanto nos tienen que tratar esa enfermedad.
Hay otra manera de verlo. Los intolerantes a la lactosa están desadaptados. ¿Por qué? ¿De dónde procede la lactosa? Es el azúcar de la leche. ¿Es normal que un mamífero adulto se alimente de leche? No, solamente lo hacemos los seres humanos. Entonces, lo normal en nuestra especie, lo natural, en un ambiente paleolítico, es ser intolerante. En la etapa adulta, ser intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque para poder digerir la lactosa hace falta una enzima, la lactasa, que se produce en el intestino. Esa está producida por un gen. Entonces, resulta que ese gen se inactiva de manera natural en la etapa adulta, porque los adultos ya no nos alimentamos de leche. Sin embargo, en las sociedades, cuando el Homo sapiens se convirtió en agricultor y en ganadero y empezó a utilizar la leche como fuente de alimento, había mutaciones de este gen que lo que conseguían era activar en la etapa adulta la lactosa y se seleccionaron de manera positiva. ¿Por qué? Porque suponían una ventaja adaptativa. A las personas que tenían esa mutación, esas personas se podían alimentar de la leche y de productos lácteos. Y por lo tanto, esa mutación se transmitió. Luego, lo natural en una sociedad paleolítica primitiva, donde de cazadores y recolectores, es ser de adultos intolerantes a la lactosa, y la tolerancia a la lactosa es una adaptación. Bueno, esto no voy a entrar en ello, es la mutación. De tal manera que si vemos en la actualidad la frecuencia de esa mutación que nos hace tolerantes a la lactosa, pues podemos ver que en regiones europeas es muy alta. Y sin embargo, en regiones asiáticas pues, es mucho más baja. Esto quiere decir que en regiones africanas y también europeas somos descendientes de ganaderos. Y nos han ido transmitiendo pues, esta mutación. Luego, ser intolerante a la lactosa, de nuevo, podemos pensar que no es una enfermedad, sino que sencillamente es una desadaptación al ambiente que tenemos desde que se inventó la agricultura. Otra característica humana, pues muy peculiar, es el tamaño del cerebro. Y si nos fijamos, durante los últimos 2 millones de años, la época en la que estamos hablando, se ha producido un aumento exponencial en el tamaño del cerebro. Y eso está relacionado con nuestra inteligencia. Y esto pues, ha condicionado muchas cosas. Por ejemplo, resulta que los seres humanos nacemos con un sistema nervioso tremendamente inmaduro. Tenemos el cerebro desarrollado aproximadamente al 30%. Somos, dentro de los primates, los que nacemos con un sistema nervioso más inmaduro. Y esto es muy importante, ¿no? Porque condiciona todo nuestro ciclo vital. ¿Esto a qué nos obliga? Los niños recién nacidos son tremendamente dependientes. Si queréis, lo podemos expresar de una manera muy sencilla para que se entienda. Un niño recién nacido está a medio hacer. Se tiene que terminar de hacer, de desarrollar, durante los primeros años de su vida. Y para poderse desarrollar necesita cuidados. Entonces, esto ha dado lugar, ha condicionado, como veremos ahora después, pues seguramente las relaciones familiares y las relaciones grupales en los seres humanos. Además, resulta que esto también pues, ha dado lugar a algo característico de nuestra especie, y es el parto. El parto de las mujeres pues, es difícil. Desde luego es mucho más difícil que en otras especies, y todas las madres que estéis aquí pues lo sabéis, ¿no? por propia experiencia. Entonces, fijaos, si comparamos, por ejemplo, el diámetro de la pelvis, el canal del parto en distintas especies, los chimpancés, muy alejados de los seres humanos, los Australopithecus, que ya es un antepasado más cercano, y los seres humanos actuales, pues fijaos cómo la anchura de la pelvis ha ido disminuyendo como consecuencia de la bipedestación, que es otra característica. Y además resulta que el tamaño del cerebro, del cráneo, ha ido aumentando. Luego, tenemos un compromiso. Hay un compromiso entre el diámetro de la pelvis, de la femenina en este caso, y el diámetro de la cabeza del niño. ¿Qué sucedería si el niño estuviera en el útero durante 20 meses para conseguir un grado de desarrollo del sistema nervioso mayor? Que no podría salir. Y eso produciría la muerte, tanto de la madre como del niño. Luego la evolución lo que ha hecho ha sido buscar una solución, un compromiso. Y por lo tanto, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué el embarazo en nuestra especie dura 9 meses? Pues una explicación es que es la edad suficiente como para que la cabeza del niño pueda salir, pueda atravesar el canal del parto. Antes,
La inmadurez, si el parto se produjera antes de los 9 meses, la inmadurez sería muy grande y en medio natural el niño no sobreviviría. Y si fuera posterior, pues tampoco ni sobreviviría la madre ni el niño. Luego se produce, digamos, una eliminación. Esto es lo que se conoce como el el dilema obstétrico. Hay quien plantea que, bueno, tal vez además de eso haya otro problema y lo que determina la duración del embarazo es el metabolismo de la madre. Porque claro, durante el embarazo va aumentando de una manera exponencial la demanda metabólica del bebé, que tiene que cubrirla la madre. Pero la madre, el organismo de la madre tiene un techo. ¿Y cuándo se alcanza ese techo? Aproximadamente a los 9 meses. Entonces, si se prolongara el embarazo, el metabolismo de la madre no podría proporcionar todas las necesidades, no podría cubrir todas las necesidades que tiene su hijo y se produciría la muerte. Luego se tiene que esta situación se resuelve mediante el nacimiento. Entonces, como decía, el resultado de todo esto es que los niños nacen muy inmaduros, necesitan muchos cuidados y probablemente eso ha determinado las relaciones que existen de pareja, la cooperación que tiene que existir para que puedan sobrevivir los niños entre las parejas, entre las familias e incluso entre los grupos tribales primitivos. Bien, y ya para terminar, no me quiero alargar más de la cuenta, vamos a ver ahora cómo podemos entender algunas enfermedades que son muy frecuentes en la actualidad. ¿Vale? Las podemos entender como un desajuste entre estos genes primitivos que todavía tenemos y la forma de vida actual, que ha cambiado muy rápidamente. ¿Qué características tenía la forma de vida paleolítica? Pues si pensamos en los balances energéticos, ya lo hemos visto. Los balances energéticos positivos, es decir, acumular reservas, era muy raro, probablemente nunca se producía. En el mejor de los casos eran equilibrados y frecuentemente negativos. ¿Por qué? Porque las poblaciones humanas seguramente se enfrentarían a épocas de hambruna. Como sucede pues, con las poblaciones actuales de cazadores y recolectores. También hay diferencias entre las grasas paleolíticas, la composición de la dieta en cuanto a las grasas paleolíticas actuales. Por ejemplo, pues era rica en grasas insaturadas y la relación entre ácidos grasos omega 6 y omega 3 era aproximadamente entre 2 y 3. En la actualidad resulta que nuestra alimentación pues, es muy rica en ácidos grasos saturados, hay grasas industriales que están hidrogenadas y esta relación que es nos sirve para medir el riesgo cardiovascular, pues se ha incrementado. Ha pasado la relación omega 6, omega 3 de 2 a 3 aproximadamente hasta 10. Entonces todo esto pues, actúa como un factor de riesgo. Además, en la dieta ancestral, los carbohidratos simples, monosacáridos en forma de glucosa, por ejemplo, seguramente eran muy poco frecuentes. La mayor parte de los carbohidratos eran complejos, en forma de celulosa, por ejemplo, de frutas y verduras. Sin embargo, actualmente, pues, los dulces, en fin, la bollería industrial pues, es muy rica en azúcares simples. Y esto lo que nos va a producir son unas cargas glucémicas muy elevadas. Es decir, cuando comemos este tipo de azúcares simples, de glucosa, se absorben rápidamente y esto produce un incremento muy grande de la concentración de glucosa en la sangre y eso hace que el páncreas tenga que producir insulina. Entonces estamos sometiendo al páncreas a un trabajo constante. Si lo hacemos de manera crónica, eso nos va a causar enfermedades. Sin embargo, en una alimentación tradicional, pues esos picos glucémicos no se van a producir. ¿Vale? Bien, en definitiva, fijaos cómo ha cambiado la forma de vida. Muchas veces pues no lo pensamos, pero hemos dejado de estar en el campo, moviéndonos para conseguir el alimento, desplazándonos a criar a los niños, a muchos niños, de esta manera. Una vida sedentaria, con una gran cantidad de alimento, que tienen las características que acabo de mencionar, y todo eso a lo que nos va a llevar, en definitiva, desde una edad muy temprana, es a un incremento crónico de la cantidad de insulina. Y eso va a actuar como un factor de riesgo para la obesidad, para enfermedades que son muy prevalentes, como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y la arteriosclerosis. Todo eso forma parte del síndrome metabólico. Y de hecho, en la actualidad se calcula que aproximadamente el 10% de la población presenta un síndrome metabólico completo y entre el 20 y el 45% alguno de los componentes. Y eso es el resultado de que el índice de masa corporal, fijaos cómo está, en los países que consideramos desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, o como España, el índice de masa corporal ha aumentado muchísimo. Sin embargo,
curiosamente, en aquellos países que consideramos subdesarrollados, países africanos, sobre todo en las poblaciones indígenas, resulta que el índice de masa corporal es normal. Y por eso están sanos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la obesidad, y estos son datos antiguos, del año 1990 al año 2009, pues en esos 20 años la obesidad en España ha aumentado desde el 7% hasta el 17%. Y esto ha continuado en aumento. Y en países pues como los Estados Unidos vemos que en esos años rondaba el 30%. Luego, esto es una epidemia. La obesidad es una epidemia que nos va a producir muchísimas de estas enfermedades de las que estamos hablando. Datos más actuales de obesidad infantil y juvenil hasta los 17 años pues nos muestran que en el año 2017, por ejemplo, en Castilla-La Mancha teníamos un 28,6% de obesidad, en Murcia un 40%, y la media nacional está cercana al 30%. Luego, esto es un problema sanitario de primera magnitud y que origina, yo creo que empeora muchísimo la calidad de vida de las personas, porque son patologías crónicas y además tiene unos costes sanitarios elevadísimos. De tal manera que, ¿cómo podemos explicar esto? Pues como decía al principio, podemos, desde un punto de vista histórico, esto lo podemos entender como un desajuste entre nuestra forma de vida actual y nuestros genes, que siguen siendo mayoritariamente paleolíticos. ¿Podemos cambiar nuestros genes? No. ¿Qué podemos hacer? Cambiar nuestra forma de vida. Eso es muy fácil. Y llegaremos a una conclusión que todos conocéis. De tal manera que, ¿qué es esta teoría del genotipo ahorrador? En los años 60, un genetista norteamericano que introdujo además la genética, el estudio de la genética en las facultades de medicina de los Estados Unidos, estudiaba evolución y lo que propuso fue esta teoría, la del genotipo ahorrador. De tal manera que lo que plantea, como decía, es que nuestros genes siguen siendo antiguos, paleolíticos, pero nuestra forma de vida ha cambiado muchísimo. De tal manera que ese genotipo paleolítico se caracteriza porque los genes producen procesos fisiológicos encaminados a ahorrar energía y además hay una insulinoresistencia muscular, porque la glucosa era, digamos, poco frecuente en la alimentación paleolítica. Entonces, la poca glucosa que había que dirigirla al órgano que tiene una mayor necesidad de glucosa, que es el sistema nervioso. Entonces, hay una insulinoresistencia muscular. Y esto es una adaptación a la escasez de alimento, porque las épocas de hambruna pues, seguramente eran frecuentes, y es una adaptación a esa escasez de glucosa en la alimentación. De tal manera que somos víctimas, podemos ver todo este tipo de patologías como que nos han convertido en una víctima del ambiente en el que vivimos, como decía anteriormente. De tal manera, y con esto voy a concluir, el mensaje final es muy claro. Si queremos estar sanos, por una razón histórica, si queremos pensar en razones históricas no inmediatas, lo que tenemos que hacer es reconciliar nuestra forma de vida con nuestros genes, puesto que nuestros genes no los podemos cambiar. ¿Y qué tenemos que hacer para reconciliar la forma de vida del ambiente con los genes? Pues son dos cosas muy sencillas. Nos tenemos que mover, necesitamos ejercicio físico diario y controlar la cantidad de alimento que ingerimos, para que el balance energético sea equilibrado. Fácilmente lo que tenemos que hacer es practicar un ejercicio diario moderado, caminar, seguramente todos los que estáis aquí camináis, salís a dar paseos todos los días, fenomenal, vuestros genes paleolíticos estarán contentos con eso, y la alimentación tiene que estar basada en frutas, en los adultos especialmente, en frutas y verduras, en pescados y desde luego en la cima de esta pirámide y en poca cantidad, pues las carnes y los dulces. Un vasito de vino ayuda y desde luego el agua. Y afortunadamente yo creo que tenemos pues mucha suerte porque vivimos en una sociedad o en una ciudad, mejor dicho, que está, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero que se está enfocando y nos está ayudando a reconciliar el ambiente con nuestros genes. Entonces, iniciativas como peatonalizar el centro de Albacete, pues yo creo que van en la buena dirección, aunque ha costado mucho y ojalá se continúe. El cambio en la movilidad yo creo que también es fundamental. Tenemos que cambiar la movilidad, tenemos que dejar el coche, sobre todo para los pequeños desplazamientos. Bueno, cuando nos vayamos de viaje largo, pues fenomenal. Pero dentro de la ciudad, a los niños, al colegio, los tenemos que llevar caminando. En la ciudad tenemos que caminar o utilizar la bicicleta.
Y luego no puedo dejar de mencionar pues, una actividad que organiza el SESCAM, porque además Marieta, que es mi esposa que está aquí, participa en ella, y que es la actividad de los 7.000 pasos, y que lo que pretende es promover la salud. Estimular la salud y fomentar hábitos saludables como el de caminar 7.000 pasos todos los días. De tal manera que si veis en alguna ocasión pues, que se organiza esta actividad, pues por favor os podéis apuntar. Y para acabar, me gustaría haceros esta pregunta. Supongo que muchos habréis visto esta película de dibujos animados, Wall-E. Para aquellos que no la hayáis visto, bueno, pues nos dibuja un mundo futuro en el que los seres humanos pues van en esta especie de sillones flotantes donde no se mueven y van con una pantalla. Todo el día tienen una pantalla virtual que les proyecta pues toda clase de películas y de diversiones. Y en definitiva están, como vemos ahí, están comiendo todo el día, no se mueven y están obesos. ¿Esto es lo que nos espera? Bueno, ahora si tenéis contestación, pues la podemos comentar, la podemos debatir. Mi respuesta es que no necesariamente. Sobre todo si somos conscientes de dónde venimos. Entonces, si somos conscientes y reconciliamos nuestros genes con nuestra forma de vida, no tiene por qué esperarnos esto. Si no lo somos, pues si no a toda la población, a una parte de la población, es posible que sí que le espere esto. Y repito, la idea sencilla, que ya la tenéis todos clara, que me gustaría que quedara, es que tenemos que fomentar la salud para que el sistema sanitario sea sostenible, para que podamos vivir felices. Es necesario estar sanos y para eso es muy fácil lo que tenemos que hacer. Ejercicio físico diario y una alimentación equilibrada. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.